al hacer un viaje, uno debe de tener mucho cuidado con las señales, porque estas nos pueden no solamente marcar el destino, sino si hay hombres trabajando, si la vía está colapsada. Hace un tiempo atrás estábamos haciendo un viaje a la sierra en Veracruz, iba con un buen amigo, y en ese momento cuando estábamos dando una vuelta en una curva, básicamente había un socavón terrible. Lo único que avisaba del socavón eran unos bultos de tierra, y la verdad que yo quedé muy impresionado. Era un agujero que podía tragarse un camión completo, y yo le pregunté a mi amigo, Evelil se llama él, si la gente ya sabía de ese socavón, que por qué no había ninguna marca. Y él dice, bueno, las personas que transitan por acá ya saben que está ese socavón, así que no hay problema. Y lo que yo me puse a pensar, y aquellos que no sabemos que los bultos de tierra significa que hay un gran agujero enfrente, ¿qué pasa? Y entonces ahí vemos la importancia de las señales. Las señales son muy útiles. Me acuerdo de un pastor amigo nuestro que venía en una noche de hacer un trabajo misionero, y que cuando iba pasando un puente, de repente cayó en el vacío. Simplemente el puente había colapsado, y no había ninguna señal. Y eso es lo que sucede cuando no hay señales. Las señales en el camino tienen un propósito muy definido: prevenirnos de ciertos peligros y advertirnos de que lleguemos bien, sin contratiempos, sin accidentes. Hay veces que las señales nos enseñan dónde también fue que nos perdimos. Me acuerdo de un joven que una vez tomó un camino y después de una hora se dio cuenta que el camino era equivocado. No le prestó atención a las señales e iba en dirección opuesta. Tú y yo necesitamos de alguna manera entender las señales, aprender cuáles son las señales, y en algunos momentos hasta interpretar de esas señales. De la misma forma, quien no pone atención a las señales de la vida y no las sabe interpretar, puede sufrir muchas consecuencias. Entonces, este asunto de prestar atención a lo que te sucede alrededor y cuáles son las señales que Dios te está enviando es algo muy básico. En el proceso de prestar atención a las señales hay dos niveles. El primer nivel es el nivel de lo evidente, de las cosas que están allí, que son muy obvias. En Proverbios 22:13 o 22:3 dice la Biblia: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Si te das cuenta, lo que está diciendo es: el avisado, el prudente, la persona sabia, ve el peligro, se anticipa el peligro, toma precauciones. Pero la persona que es, la Biblia le llama simplón, la persona simplona, avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Hace algunos años atrás estaba escuchando a un par de señoritas que se estaban quejando en un programa de televisión, y una de ellas decía: ¿por qué me tocan solamente hombres malos como novios? Y la otra muchacha dijo: a mí también me sucede lo mismo. Y la entrevistadora les preguntó: ¿y a dónde es que ustedes consiguen a esos novios? Y una de ellas dijo: bueno, yo lo conocí en un bar. La otra dijo: bueno, estaba en un antro y él llegó allí, llegó con su novia y yo se la quité. Entonces, si nos ponemos a pensar, ellas consiguieron los novios que ellas estaban buscando en ese lugar. Entonces, no hay que ser muy avisado, muy inteligente para entender por qué es que a ellas les estaba sucediendo lo que les estaba sucediendo. Simplemente ese es el nivel de lo evidente. Es el nivel casi que va relacionado con la ley de la siembra y la cosecha. Vemos a una persona que gasta en una forma desquiciada a través de su tarjeta de crédito. Lo más seguro es que esa persona se va a endeudar. Es el nivel de lo evidente. Uno no necesita ser un gran sabio para
para comprender por qué es que le sucede lo que le está sucediendo. Y en este nivel de lo evidente, una gran pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender de esto que le está sucediendo a fulano de tal? ¿Qué puedo aprender de la experiencia de esta persona? ¿Qué puedo aprender de lo que está sucediendo frente a mis ojos? Les voy a poner un ejemplo. Una vez un amigo me dijo: Sergio, cuando tú vayas en la carretera y se te atraviese una pelota de fútbol, lo más seguro es que detrás de eso viene un niño, viene un equipo de fútbol que está jugando. Entonces yo me di cuenta que se cruzaba una pelota de fútbol, yo tenía que detenerme casi de inmediato. Y de esa forma podía evitar accidentes. O vas en la carretera, por ejemplo, para darte otro ejemplo, y entonces comienzas a ver que ya hay más personas, más movimiento de gente, más movimiento de autos. Entonces la precaución te indica que tienes que bajarle la velocidad. Simplemente hay que aprender de las señales evidentes que están allí. Ahora bien, hay otro nivel en este asunto de las señales que son más complejas. Es un nivel mucho más profundo, porque estas señales no son tan obvias como estas últimas que les acabo de mencionar, que son muy evidentes. En la película Señales de Mel Gibson y Joaquín Phoenix, que se llama casualmente Señales, él era un pastor episcopal. Mel Gibson había renunciado a su pastorado tras la muerte terrible de su esposa. Quedó prácticamente, fue ensartada por un auto contra un árbol, y él estaba muy traumatizado por eso y se preguntaba: Dios, ¿por qué permitiste esto con una persona tan buena como mi esposa, una buena mujer? ¿Por qué lo permitiste? Y simplemente colgó los hábitos, dejó el pastorado. Y entonces, al poco tiempo, o un tiempo después, ciertas evidencias mostraban que alienígenas habían llegado a la Tierra y aparecieron por todo el mundo. Luces en diferentes sembradíos, en diferentes lugares del mundo. De hecho, en una oportunidad vieron en Brasil, según la película, un alienígena que iba pasando frente al cumpleaños de un niño, y estaban todos los niños aterrados. Y en efecto, el mundo se comenzó a dar cuenta de que la Tierra estaba siendo invadida por alienígenas. En un momento dado, después de saber todo eso, su hermano, en este caso representado por Joaquín, le estaba hablando al que había sido padre episcopal, le estaba diciendo: ¿tú crees que este es el fin del mundo?, le preguntó. Y su hermano le respondió: sí, yo creo que es el fin del mundo. Y es una escena muy interesante, porque te habla de un nivel no tan evidente. Es lo que se llama el nivel de lo encubierto, y lo vamos a ver a continuación. Muchos seguramente creerán que es el fin del mundo. Tienes razón. ¿Crees que podría serlo? Sí. ¿Cómo puedes decir eso? No es la respuesta que esperabas. ¿No podrías fingir ser como eras? Y animarme un poco. El mundo tiene dos tipos de personas. Y cuando ocurre algo afortunado, los del primer grupo lo consideran más que suerte, más que casualidad. Lo consideran una señal. Una prueba de que hay alguien ahí arriba cuidando del ser humano. La otra gente lo considera pura suerte, un feliz giro del azar. Seguro que la gente del segundo grupo está observando esas 14 luces con recelo. Para ellos, la situación está mitad y mitad. Podría ir mal, o bien. Pero en el fondo, sienten que pase lo que pase, están solos. Y eso les llena de temores.
es lo que piensan. Pero luego hay cantidad de gente del primer grupo que cuando observan esas luces están viendo un milagro. Y en el fondo sienten que pase lo que pase, habrá alguien ahí arriba para ayudarles. Y eso les llena de esperanza. Lo que debes preguntarte es en qué grupo estás tú. ¿Eres de los que ven señales? ¿De los que ven milagros? ¿O crees que la suerte de la gente es aleatoria? O plantéatelo así. ¿Es posible que no existan las coincidencias? Como acabamos de ver, vino el hermano y le preguntó, ¿por qué esto? ¿Por qué está sucediendo? Y en primer lugar, lo que él quería era sentirse alentado, sentirse inspirado. La pregunta en el fondo es, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Está colapsando nuestra civilización, nuestras creencias. Y ese es el nivel de lo encubierto. Si nos damos cuenta, es algo que sucede muchas veces en muchos lugares. Tal vez tú te has preguntado, ¿por qué me pasó lo que me pasó a nivel familiar? ¿Por qué recibí abuso de estas personas tan queridas? ¿Por qué razón falleció mi padre cuando yo estaba chico? ¿Por qué razón le vino esta enfermedad a una señora tan buena que dejó 3 o 4 hijos? Y uno puede seguir haciéndose preguntas. Y la verdad es, no tenemos las respuestas en el momento. Ese es el nivel de lo encubierto. Y decimos de lo encubierto porque el único que te puede dar la respuesta es Dios a través de un proceso de tiempo. Pero Dios te da la respuesta. Él lo hace. En 2 de Samuel, en el capítulo 16, le sucedió algo al rey David. Para hacerte la historia corta, su hijo Absalón le estaba dando golpe de estado, lo estaba traicionando y lo quería matar. Y entonces David tomó a parte de su ejército y empezó a huir, salió en retirada. Y en ese proceso que estaba en retirada, le pasó lo siguiente, lee conmigo. Mientras el rey David llegaba a Bahurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolo. Era Simeí, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl, que era de la familia básicamente de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Les arrojó piedras al rey, Simeí, le arrojó piedras a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. El hombre estaba enojado, estaba molesto contra David, sentía que se le había hecho una injusticia al malvado rey Saúl. Y entonces, cuando ya veía que David estaba huyendo, vino él y comenzó a insultarlo, se envalentonó y le gritaba: vete de aquí, asesino y sinvergüenza. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste su trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. Eso le dijo Simeí a David. Y en ese momento uno de los jefes de las fuerzas armadas de David le dijo: ¿cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Eso lo dijo Abisaí, el hijo de Sarbia. Déjeme ir, rey, y cortarle la cabeza a este hombre. Y dijo David: no. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo a Simeí que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David les dijo a Abisaí, a sus sirvientes: mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que me maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Si tú notas, David estaba siendo perseguido y viene un hombre y lo insulta. Y uno dice: ¿pero por qué está sucediendo esto a un hombre que quería tanto a Dios?
¿Por qué le estaba sucediendo? Si hubieras estado en el lugar de David, ¿qué hubieras dicho? Ese es el nivel de lo encubierto. Entonces, en vez de preguntarnos en algunos momentos cuando suceden ese tipo de cosas, ¿por qué sucede esto? ¿O por qué me encuentro en esto? Tal vez deberíamos de cambiar la pregunta y decir, ¿para qué está sucediendo esto, Dios? ¿Para qué está sucediendo esto? No ¿por qué? Porque muchas veces decir ¿por qué? Es como un reclamo. ¿Por qué lo permites? ¿Por qué sucede esto? Pero cuando nos acercamos a Dios con un espíritu humilde y le decimos, Señor, ¿para qué está sucediendo todo esto que yo estoy experimentando en este momento? ¿Para qué permites el dolor de estos niños? ¿Qué es lo que tienes detrás de todo esto? Entonces, si tú notas, eso te lleva a indagar a nivel de lo encubierto, las señales que son encubiertas, que el único que las conoce es Dios. Eso te lleva a refugiarte en Dios, conversar más con Él. Eso te lleva inclusive a hacer lo que Dios quiere que hagamos en esos momentos cuando hay tragedia alrededor, y es ponernos a servir, venir y ayudar al semejante, venir y alentar al que está desanimado, inspirar al que ya no tiene fuerzas. Entonces nos damos cuenta que ese nivel de lo encubierto es diferente que el nivel de lo obvio, que el nivel de lo evidente. Hay señales que están allí y que simplemente son muy claras, y los que son muy tontos, la Biblia le llama simplones, caen en el problema. Pero este nivel de lo encubierto puede ser que te esté sucediendo. ¿Para qué Dios ha permitido tanto dolor en mi vida? ¿Para qué Dios ha permitido que esto me esté sucediendo? Entonces nos damos cuenta que te lleva a un punto de creer fervientemente que las pérdidas no solamente hay que aceptarlas, sino que debemos aprender a vivirlas completamente. Entonces, quisiéramos, a la luz de esto que acabamos de leer y de ver la buena actitud que tenía David, tener algunos ejercicios entre nosotros. El primer ejercicio: ¿qué puedo aprender de las señales que se me presentan? Tal vez hablando del nivel de lo evidente. Entonces tú puedes llenar allí, Dios me está advirtiendo lo siguiente a través de esta señal. Por ejemplo, ¿por qué? Tal vez tú estás pensando, ¿qué puedo aprender de esta gran deuda que estoy viviendo? ¿Qué puedo aprender de que todos mis vecinos estén enojados conmigo? Entonces puede haber algo muy evidente, algo que está allí. Entonces Dios me está advirtiendo o Dios me está enseñando lo siguiente. Y entonces puedes anotarlo. Eso es un ejercicio práctico, fácil. Tal vez están sucediendo 2 o 3 circunstancias de ese tipo, de lo evidente, y simplemente no te habías detenido a sacarle toda la lección, a exprimir toda la enseñanza que Dios te está dando. Ahora bien, en el nivel de lo encubierto, tal vez la pregunta es, ¿para qué está sucediendo esta prueba? No preguntes por qué, porque muchas veces el por qué no se puede contestar en el momento. Pero decir, ¿para qué está sucediendo esta prueba? Preguntarnos eso te lleva a otro nivel. Y entonces puedes hacer un ejercicio. Tomas papel y lápiz o tomas un dispositivo y escribes, Dios está permitiendo esta prueba en mi vida para... Y entonces puedes comenzar a escribir allí todo lo que se te ocurra. Dios, ¿qué te está enseñando? ¿Para qué? ¿Qué es lo que Él quiere crear en tu corazón? ¿Qué es lo que Él quiso crear en David? Definitivamente mucha más humildad, mucha más dependencia de Él. Yo quiero preguntarte, ¿qué tan dependiente eres de Dios? Cuando estás enfrentado a grandes problemas, ¿te enojas con Él y simplemente te vas corriendo? ¿Para qué Dios ha permitido eso en tu vida? Descubrir la respuesta a esa pregunta, que solamente puede venir de parte de Dios, te puede cambiar la existencia completa. Vamos a orar.
Señor, gracias por este momento, gracias por tu amor, gracias por la oportunidad de darnos un tremendo tiempo el día de hoy, viendo la vida de David, viendo que con respecto a las señales de esta vida, Señor, hay señales que son muy evidentes y hay señales que están encubiertas en ti. Ayúdanos a aprender de cada una de estas cosas, Señor. Ayúdanos no a hacernos esa pregunta ¿por qué? Más bien preguntarnos ¿para qué lo has permitido, Señor? Y de esa forma tener un corazón humilde, sabiendo que tú ya tienes un propósito, que tú no nos estás enviando un castigo, no te estás enojando con nosotros, sino que quieres darnos libertad, quieres darnos mayor apertura a lo que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque tú has permitido muchas cosas para que nosotros seamos más humildes y dependientes de ti. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.